es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Vamos a grabar varios programas desde la Feria del Libro de Caracas, en su 7ª edición. Hemos estado en nuestro stand de la Librería Mediática y TV Lecturas gracias a la generosidad de Fundarte y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Le agradecemos muchísimo a Ifigenia Arellán y su equipo, a Freddy Ñáñez y su equipo, a Jorman Guzmán, coordinador del stand, a María Virginia y a Naomi, que han estado pendientes de cada detalle. Durante la feria conocemos lectores. Tú eres uno de ellos, Armstrong, y nos decías con emoción que querías expresarle a Luis Brito García la admiración que sientes por él. Y yo te dije, bueno, pero díselo por televisión, porque no es lo mismo que uno se lo diga, y me dijeron tal cosa. ¿Por qué te gusta tanto Luis Brito García? ¿Cómo es que como lector te sientes tan identificado con Luis Brito García? Bueno, muchas gracias, María Elcira. Y como lector he venido, o sea, yo cuento siempre que del principio de mi lectura fue desde una biblioteca familiar que llegó en la casa. Y, o sea, no me gustaba la lectura como tal, pero esa biblioteca era la curiosidad, la cajita de la ¡Ay, biblioteca. qué bueno! La llevó mi papá una vez y de ahí los títulos, o sea, Las Mil y Una Noches, El Principito, me fui adentrando al mundo de la lectura. ¿Tienes cuántos años? 28. Ah, pero imagínate, qué maravilla. Y surgió una curiosidad por los libros, por tener más libros, conocer sobre más lectura y allí hasta el sol de hoy, pues. Luis Brito García, o sea, la admiración que yo tengo por Luis Brito García es porque él reúne como que todos los libros que yo he conocido o he leído, de actores Poe, Cortázar, Galeano, que yo admiro y que lo he leído, pero creo que Luis Brito García lo ha respetado tanto o lo ha traído a mi casa en forma de libro de una manera que hace magia con la literatura. O sea, yo no soy de verdad un erudito en el tema de la literatura, pero es impresionante la capacidad que tiene Luis Brito de contar una historia, de hablar de El Monstruo, por ejemplo, en Rajatabla. O sea, a mí me impresionó mucho El Urfal. Y Luis Brito creo, o sea, para mí tengo la certeza de que él es como unos tentáculos que abarca, o sea, el infinito. Claro, mira, la casa de Luis Brito García, todas las paredes de la casa de Luis Brito García tienen libros. Yo no sé, él puede que tenga, yo qué sé, 30.000 libros puede tener. Luis Brito es tan ávido de leer porque escribe mucho, es muy prolífico, tiene más de 60 libros publicados, que él a veces va a una feria o a una librería y compra libros, cuando llega a su casa, ¡ay, ya lo tenía! Pero él tiene una avidez por los libros, por la investigación. Este libro a él le gusta mucho, Arca, precisamente este que tú trajiste a colación, que traes hoy para expresar esa admiración por Luis Brito, es uno de los que a Luis le gusta más. Y Rajatabla también, Abra Palabra. Abra Palabra. Entonces fíjate qué importante para un escritor que un lector haya expresado su interés. No es usual que un lector le exprese su afecto a un escritor sin estar el escritor frente a él, pero como Luis nos ve, seguramente va a recibir tu saludo. Ahora bien, Luis te inspira a ti solamente en tus ambiciones como lector, leer más, saber más, o también te animas tú a escribir gracias a leer a Luis Brito García? Bueno, sí, después que yo empecé a leer a Luis Brito, y no solamente libros como Arca o Rajatabla, sino también sus ensayos. O sea, yo era una persona que no me llamaba mucho la atención los ensayos, pero empecé a leer ensayos por Luis Brito García, El Imperio Contracultural y todas esas ensayos políticos, como para tener una formación y una noción que no fue mi intención en realidad llegar a eso. Y Luis Brito García, sí, la forma de él expresar por medio de las palabras infinidad, o sea, es el infinito, abarca para mí muchos temas, me hizo querer escribir, y escribo
cosas diversas, cosas que vienen, la aprovecho, pero es la inspiración del escritor al lector y crear una sinergia allí. Son los libros que yo hablaba con unos amigos que son como una mutación. En realidad está el Arca, yo lo leí una vez y la segunda vez que lo leo, o sea, encuentro otras cosas, claro, y es una tú mutación. eres diferente también. La segunda vez que lees el libro eres diferente. Claro, ya no soy el mismo. Ya pasaste por el libro y eres diferente. Ya no soy el mismo que cuando empecé y lo voy releyendo. Entonces es una mutación que yo rescato eso y admiro eso de Luis Brito García. Todos sus cuentos, su obra, se leen 2 veces, 3 veces y es distinto. O sea, puedes enriquecerte con eso y encuentro allí el agradecimiento a Luis Brito García también es a todos esos escritores que él llama historias diversas, por ejemplo, Warner, Nietzsche, o sea, llegan a mí a través de Luis Brito García. Entonces la extensión del agradecimiento también es a Galeano, por ejemplo, lo admiré mucho y... Era muy amigo de Luis Brito. Era muy amigo de Luis Brito, cuando yo tengo el libro de Galeano, Ventanas, y ese prólogo que le hace Luis Brito, o sea, es como jugar con ese homenaje que le hace Luis Brito a Galeano, impresionante, o sea, esta lectura de Arca, creo que en esencia tiene mucho de Luis Brito. Creo que lo que recoge Luis Brito es algo como más personal, lo siento yo en el libro de Arca, sus experiencias de buzo, porque Luis Brito García no solamente es escritor, imagínate, sino es que en sus escritor, ratos libros es buzo, es dibujante, es una maravilla, ¿verdad? Es como un hombre como con una creatividad desbordada y es poeta también, pero eso lo esconde él. Es poeta, porque la poesía sobrevuela todos sus libros, es una maravilla, Luis es una maravilla y es muy hermoso la generosidad, muy hermosa la generosidad que tú has tenido de venir a expresarlo. Y estoy segura de que muchas personas al escucharte, si no habían leído Luis Brito, se van a interesar en leerlo. Es muy fácil acceder a los libros de Luis Brito, son más de 60 y también en su blog luisbritogarcia.blogspot.com van a conseguir libros descargables y es tan fácil conseguir sus libros de todos los temas que la verdad es que es un pecado no sí, conocerlo. Nosotros vamos a pasar ahora de tema. Vamos a entrevistar a unos compañeros, me gustaría que, como estamos grabando con público acá en la Feria del Libro, que te quedaras para que conocieras una experiencia que está sucediendo en Guárico. La misión Leer y Escribir, ellos se hicieron parte de la librería y TV Lecturas, nosotros nos hicimos parte de la misión Leer y Escribir. Ellos también gustan mucho de leer a Luis Brito García, a Gustavo Pereira, a Galeano, y son una cantidad de lectores que se han volcado de forma honoraria a llevar la lectura y la escritura por todo el estado Guárico. Con ellos vamos a estar hablando en la próxima parte del programa y yo te agradezco mucho estos minutos y esta expresión amorosa a Luis Brito García, a quien nosotros también admiramos muchísimo. Ya venimos con más de la librería mediática desde la Feria del Libro de Caracas, que no termina hoy, ¿no? Se prolonga todo el año en librerías y bibliotecas públicas en todo el país. Y bien, hemos compartido en la primera parte del programa con un lector que conocimos en la feria y que quiso expresar públicamente su admiración por Luis Brito García. Además, qué orgullo sentimos de que esa cajita, esa biblioteca familiar que en 2003 llegó a millones de personas con 25 libros de lo mejor de la literatura universal, esa biblioteca familiar que se distribuyó gratuitamente e inició el camino de esas distribuciones gratuitas que hacen que todos tengamos libros en una geografía maravillosa de palabras cotidianas dentro de nuestras casas, haya inspirado a tantas personas como a nuestro invitado en la primera parte del programa a leer, a interesarse en libros y ahora le gusta Luis Brito García. Hemos compartido durante muchos programas con Misión Leer y Escribir.
Esto que fue una idea, un sueño, una conversación y se fue articulando a medida que voluntarios de todo el estado Guárico se fueron uniendo y de otras partes del país a este proyecto que ya más que un proyecto son 22 y más actividades para conformarse en la Fundación Misión Leer y Escribir Simón Rodríguez. Carola Martínez ha sido parte de este impulso. Ella con su amor por los libros, Walmer Uzcategui, Daisy Viana, Liliana, Valeria, tanta gente que se ha ido uniendo de forma voluntaria. Lo principal de Misión Leer y Escribir, que es lo mismo que cuando decimos Misión Leer y Escribir, decimos la librería mediática, decimos Telelectura, somos el mismo equipo. Lo importante de ellos es el trabajo voluntario, como ellos han demostrado que sacan tiempo después de cumplir con su trabajo en donde estén, en el sector público o privado, para darlo y regalarlo a ese trabajo de impulsar el amor por la lectura y la escritura. ¿Por qué, Walmer, esa insistencia de ustedes en que Misión Leer y Escribir debe ser un trabajo voluntario? Bueno, María Elcira, la Misión Leer y Escribir debe ser un trabajo voluntario porque es la misión que persigue poder utilizar el tiempo libre con un compromiso social sobre las bases de la comprensión de la lectura y la escritura. Nosotros creemos que este trabajo no es un trabajo asalariado, creemos que este es un trabajo voluntario, mediante la cual todos nosotros tenemos otras actividades. Mi función específica es ser coordinador de la red de bibliotecas públicas del Estado Guárico y ese trabajo lo hago junto con el de la misión, que nos parece que ambas son complementarias y forman parte de un mismo equipo. Igualmente están llegando a sentir todo el resto de los colectivos que la misión y el trabajo voluntario es una misma cosa y que en ningún momento ninguno de los misioneros está recibiendo 2 sueldos ni otra cosa así, que no sea el salario digno que se recibe por un trabajo que es bien remunerado y que necesariamente es remunerado de manera que justifique lo que hacemos. Por esa razón nosotros apelamos al voluntariado y creemos que el voluntariado está en todas partes. Un país que está libre de analfabetismo es un país donde todos podemos ser voluntarios y todos somos candidatos a ser voluntarios. Y de hecho la percepción de la gente es que debemos ir mucho más allá de lo que estamos haciendo, de que debemos ir a los espacios donde todavía no hemos ido. Dentro de unos meses vamos a estar aperturando un programa especial a pacientes con enfermedades muy fuertes, digamos en fase terminal, que es un programa que queremos desde hace tiempo aperturar para empezar a leer con ellos y qué cosas leer para que ellos se motiven, levanten su dignidad, entiendan que están pasando por un problema pero que no es el fin del mundo y que ese problema puede ser superado si leemos terapéuticamente como nuestra amiga Daisy Viana nos enseñó en la última feria, ¿no? Que por esa razón nosotros consideramos que este trabajo debe ser voluntario y que no es llenarnos de funcionarios ni de servidores públicos para tener una institución que sea otra institución más burocrática, sino que sea una institución de haceres y de no solamente pensares, ¿sí? Porque si nosotros hacemos, podemos transformar este país en lo que queremos, pero si nosotros solamente lo pensamos, siempre vamos a vivirlo pensando. Cierto. Daisy, ese trabajo en los hospitales que es tan difícil, porque no es fácil trabajar con pacientes, las personas no están a veces en disposición de oír, están de mal humor. ¿Cómo llegan ustedes a ellos? Porque en la próxima parte del programa que vamos a seguir con ellos, vamos a hablar de la parte lúdica, porque a veces es muy sabroso venir, echar broma en la feria, jugar, como lo han hecho ellos acá en la Feria de Caracas, pero esa parte de ir a los hospitales, de ir a las cárceles, Liliana, de Valeria, de iniciar a otros niños en la lectura que a veces dicen, no, yo no quiero leer, eso es fastidioso. Son misiones que ustedes tienen en los hospitales, ¿cómo es? Igual como lo hicimos acá. Claro, es un poco más difícil porque nosotros somos quienes debemos cuidar nuestro estado de ánimo y nuestra sensibilidad. Debemos fortalecernos nosotros para poderle transmitir fortaleza tanto a los niños y niñas, que es la parte donde hemos estado trabajando más fuertemente, como a sus madres, los padres y los familiares que están al cuidado de ellos, pero hemos visto resultados positivos, favorables, y ha sido una experiencia enriquecedora tanto para nosotros como para ellos. Hemos podido evidenciar, por ejemplo, cuando llegamos a un servicio de hospitalización pediátrica, llegamos y la circunstancia es la que nos va a decir cómo vamos a abordar el caso.
porque podemos encontrar niños que son apáticos a participar, ya están en un ambiente tan hostil, tan gris, el dolor, tanto trauma a través de tantos tratamientos, pero que luego nosotros a través de la risa, a través del juego, a través de las canciones, hacemos que se interesen por la lectura. Hemos podido evidenciar en los turnos quirúrgicos, por ejemplo, las madres angustiadas, esperando que a su hijo lo pasen a quirófano, pero cuando comenzamos a leer y mientras un grupo atiende al niño, otro conversa con la mamá y comienza a leer con la mamá y dejamos el libro para que lo lean. Entonces allí vemos cómo el estado de ánimo baja, el niño entra al quirófano, la mamá ni siquiera se da cuenta y entonces cuando la llaman y dicen ya tu hijo salió bien, ella se sorprende y entonces llora de la alegría porque se ahorró todo un sufrimiento. Del mismo modo los niños que están hospitalizados por enfermedades que no ameritan de cirugía, pero que igualmente hemos podido evidenciar la mejoría de ellos. Ya no, ellos no piden un juguete, cuando nosotros llegamos ellos piden libros, ellos dicen que nos van a leer y preguntan, ayer leí este cuento, ¿qué cuento vamos a leer hoy? Y eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción porque entonces llegamos al hospital y conseguimos a mamá leyéndole en voz alta a los niños y eso de verdad es reconfortante, es una sensación que yo creo que no hay palabras para explicar. De hecho, hubo una experiencia que tuvimos con uno de los niños. Este niño sufrió quemaduras fuertes y desde su municipio no logró la recuperación necesaria. Entonces lo refieren al hospital de San Juan de los Morros, en el hospital Dr. Ranuares Balsa, y allí llegamos nosotros como siempre. Yo le digo, mira, vine a tomarme una foto contigo. Él se sorprende porque, o sea, ¿quién va a venir a tomarse una foto con un niño enfermo que no puede ni mover los brazos y que le duele todo? Pero tienes que poner tu mejor sonrisa. Es más, no quiero una foto así, queremos una foto divertida. Y por allí nos metimos. Transcurrió los días, fueron pocos, y luego nos conseguimos con alguien de su comunidad que nos dice, el niño se recuperó. Cuando lo fui a visitar, contó lo siguiente, lo mejor que me pudo haber pasado fue que un grupo de señores y señoras muy bonitas fueron a leerme al hospital y allí yo sentí deseos de vivir porque es que yo me quería morir, cuenta el niño, y ahora no, ahora yo quiero vivir y quiero seguir leyendo. Yo todavía cierro los ojos y respiro y siento el perfume de esas mujeres. Eso para nosotros fue eso es poesía hermoso, pura. hermoso. Eso es poesía pura. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un corte, vamos a seguir en la próxima parte del programa. Quiero que Liliana hable de ese trabajo en las cárceles que es tan difícil y ustedes hacen con tanta pasión, que Valeria nos diga cómo hace ella, que los niños se interesen en la lectura y que Walmer nos hable de planes que tienen para este año 2016 y de los resultados de la Feria de la Lectura. Ya venimos con más de la librería mediática desde la Feria del Libro de Caracas. Un million de nuits, lunaires, d'un million de vies. Tu es le soleil d'un million de matins. Ustedes han seguido por las redes sociales a Misión Leer y Escribir, @mleerescribir. Los han visto en los blogs de la librería mediática de TV Lecturas, en tvlecturas.com. También tienen su canal, su banda de programación, al igual que la Biblioteca Pública Central. Pero hay momentos en los cuales se hace el trabajo más calladito. Es un trabajo muy difícil, el trabajo en las cárceles, porque las personas, los privados de libertad, son personas de una sensibilidad aumentada
y no siempre es fácil acceder a unas personas que tienen esa sensibilidad y llegarles con libros. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Cómo se preparan y qué respuesta han tenido? Bueno, María Cira, es cierto el trabajo fuerte con la penitenciaría. Sin embargo, siempre nos vamos reforzados de esa fuerza del colectivo, que siempre nos impulsamos entre todos, porque te digo algo, una de las metodologías que tiene Misión Leer Escribir, que antes de abordar cualquier comunidad, así sea penitenciaria, así sea una comunidad de un consejo comunal, de un barrio nuevo, barrio tricolor, donde nosotros vamos, nosotros lo notificamos. Y automáticamente, desde la rectora Aricela Medina, hasta pasando por otros miembros del colectivo, por ejemplo, los miembros del SIXI, bueno, vayan bien, con cuidadito, mosca por ahí, todo aquello, siempre la buena energía, la positiva energía que ellos nos mandan. En segundo lugar, la organización. Nosotros antes de entrar a la penitenciaría, hacemos un trabajo primero de organización. ¿Qué decimos? Inclusive, revisamos más los textos que llevamos, para no incitar violencia, para no incitar palabras obscenas, para que ellos no se vayan con un doble sentido de las palabras para otra parte y pueda incidir en algo, en un movimiento falso que nos pueda poner inclusive hasta un poco de tensión a nosotros. Sin embargo, ese trabajo lo hace muy bien Javier Arocha, que en la actualidad es el secretario del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Guárico. Y entonces él hace primero la antesala, nos lleva, me pasó una anécdota a mí en lo personal, que quiero compartir en el programa, que me toca a mí el día de mi cumpleaños ir a la penitenciaría. Y entonces, bueno, yo entro, sabes que uno entra a la penitenciaría tiene que dejar la cédula. Yo dejo mi cédula de lo más normal. Estamos terminando de hacer la actividad y de pronto aparece una torta como la mitad de esa mesa. ¡Feliz cumpleaños! Mi nombre y apellido, 101 reclusos, privados de libertad, cantándome el cumpleaños al mismo tiempo. Te podrás imaginar la cara de sorpresa de todos nosotros, el colectivo, cuando estamos ahí, porque, wow, ¿cómo se enteraron? No, eso hicieron una torta rapidito, la torta estaba media caliente todavía, pero ahí como hicimos, la cortamos, cantamos el cumpleaños y de repente nos empezaron a hacer señas, tiempo. Ah, bueno, vámonos. Pero fue una experiencia fabulosa porque inclusive Javier dijo posteriormente a la experiencia que nosotros habíamos dejado ese sentimiento o ese espíritu colectivo que nosotros siempre cargamos a nuestro alrededor, que lo dejamos ahí. Queremos que venga otra vez la gente de la Misión Leer Escribir. Queremos que venga otra vez la gente de la Misión Leer Escribir. Y le llevamos la orquesta sinfónica y Jesús Morín entró y Jesús Morín hizo unos acuerdos con el director de la penitenciaría. De hecho, que fue una experiencia tan maravillosa que todavía nos la siguen pidiendo. Pero el puente es Javier Arocha y nosotros tenemos que esperar ese puente obligatoriamente. Excelente. Y tienen un programa de radio. Leer y escribir es divertido. Valeria ha crecido en ese programa y ya se están formando otros niños allá. Valeria, ¿cómo se llama el nuevo compañero que está llevando adelante el programa contigo, con Walmer, con Daisy, con Grevimar, con Carola Martín? Mi nuevo compañero, mi compañero locutor se llama Pedro Piñate. Yo he crecido bastante en ese programa, llevo casi 3 años, me recibieron ahí y conocí a Carola. Es muy linda la anécdota de cómo nos conocimos. Yo estaba en mi escuela, estaba en 3er grado, estaba en la institución, era el primer día de clases. Llegaron el gobernador y Carola, y yo, como soy de la prensa escolar, yo fui y los entrevisté. Y Carola me invitó para un programa de radio y bueno, de ahí me enamoré. Porque la lectura no es un pasatiempo más, no, es algo que tenemos que hacerlo para nosotros un hábito. Una de las cosas que nos enseña la lectura es la tolerancia y es el conocimiento de las diversas formas de expresarnos en el mundo. Valeria es evangélica,
pero hay gente que es atea que también lee, hay gente que es budista que lee, gente que es cristiana que lee, gente que es musulmana que lee. La lectura nos ayuda a acercarnos a las diferentes corrientes de pensamiento de todo el mundo, de todas las épocas. Y en un país, en un estado laico, con libertad de cultos, están presentes todas las ideas. Lo bonito es que podemos tener presentes todas las ideas para que podamos compartirlas de la forma más libre. La lectura abre el entendimiento para que todas esas ideas puedan circular. El hecho de que ustedes estén también siendo parte del foro permanente, análisis crítico de medios del Ministerio de Educación, el foro permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación que impulsa el Ministerio de Educación, hace que Walmer haya sido uno de los fundadores de los primeros, de las primeras reuniones en las que compartimos esas ideas, en las que vamos a luchar porque sea difundido el análisis crítico de medios desde educación inicial hasta educación universitaria. Ustedes están haciendo un trabajo que el país agradece, un trabajo que va filtrando a otros estados y por eso nosotros quisimos tenerlos como parte de la Feria del Libro de Caracas en el stand que también es de ellos y quisimos compartir con ellos estos minutos para que ellos dieran un saludo a toda Venezuela. Termina tú, Walmer, con lo que tú desees, con la reflexión que desees, esta parte del programa. Sí, María Elcira, bueno, nosotros desde la misión sentimos que tenemos varias vertientes de inspiración, ¿verdad? Y una de las vertientes de inspiración ha sido tú, ¿verdad? Por eso no podemos venir sin nada en la mano. Y te trajimos de Felipe Rodríguez, el poeta del pueblo, Aquel pasado no retornará, que es un libro donde Felipe cuenta sus anécdotas. Tiene algunos problemas quizás de corrección, pero es que él se empeña en que le publiquen como él escribe, ¿verdad? Entonces es interesante esta muestra literaria. Y además de eso, la revista Lumen, que es de las ediciones que aún permanecen de la Universidad Rómulo Gallego en papel, es una revista indexada. Entonces, para que tengas dos ejemplares, la revista Lumen y Aquel pasado nunca retornará de Felipe Rodríguez. Y agradecerte en nombre de Carola, en nombre del gobernador del estado y en nombre especialmente de los lectores de Guárico, ¿verdad? Quienes te siguen a diario, están pendientes de la misión y siguen a la misión. Y nosotros desde aquí decirte que mucho ánimo, mucha fuerza, porque eres la luz que nos empuja y que nos anima por allá donde estamos luchando. Gracias en nombre de todo el colectivo. No, gracias a ustedes, somos una cantidad de fueguitos, como dice Galeano, y todos vamos construyendo país que es tan bonito y tan lector. Ya venimos con más de la librería mediática, cambiamos de tema, pero seguimos acá en la Feria del Libro de Caracas. Durante esta parte del programa están viendo fotografías que recuerdan la cantidad de actividades que tuvimos en el stand de la librería mediática y TV Lecturas y algunas de las actividades que alcanzamos nosotros a acompañar en los diversos stands de la Feria del Libro de Caracas, tanto en la sala Simón Rodríguez como en la sala Miranda, en la sala Simón Bolívar y en la sala Hugo Chávez. Pero recibimos una visita internacional. El eurodiputado José Couso nos dio una entrevista en vivo para Radio Nacional de Venezuela. Quisimos hacer una selección de los mejores momentos de esa entrevista y nuestros asistentes en el stand tomaron muchas fotos para que pudiéramos hacer una composición y presentar a ustedes lo que José Couso, eurodiputado español, nos dijo en torno al análisis crítico de medios, a su opinión y visión sobre Venezuela y sobre España. Lo compartimos en esta parte del programa. Soy María Elcira Matute, estamos en vivo desde los espacios de la Feria del Libro Fundarte, Alcaldía de Caracas, en el área de la Fuente Maragall.
Estamos en el stand 74, ya tenemos varios años con este stand de actividades, programas en video, programas en vivo para radio, para televisión. Y hoy en nuestro programa 974, en la primera parte del programa, vamos a conversar con una persona a la que tenemos admiración y afecto. Es Javier Couso, eurodiputado del Partido Izquierda Unida de España. Lo conocimos en el año 2003 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Era una época de mucho dolor para tu familia y para todos, porque estábamos en un evento donde estaba Carlos Taibo, a tu hermano lo acababan de matar en Irak. Nos advertía Carlos Taibo que si había armas de destrucción masiva en Irak nos asustáramos, pero que nos asustáramos más si no las había. Reflexionábamos mucho, eran momentos duros también para nosotros en Venezuela, el año 2003. Eran los prolegómenos del referéndum revocatorio, acabamos de salir de un golpe de Estado y ustedes nos hicieron reflexionar sobre muchas cosas. Yo nunca había visto la guerra tan cerca como ese día, conociéndolos a ustedes. Y ahora hemos seguido tu carrera, eres periodista, has estado ligado a la música, ahora eres político. Como eurodiputado no solamente defiendes la dignidad de España y de ese país que muchos españoles quieren tener, sino también, quizás también por ser periodista defiendes la verdad, pero también porque has visto y conocido a Venezuela y crees en este proyecto de país. Bienvenido a Venezuela y gracias por toda la solidaridad y de verdad te expresamos nuestra admiración por tu trabajo también periodístico. Bueno, un placer estar aquí, bien hallado y doy las gracias yo por poder estar en este espacio. Yo vengo militando desde que tengo 13 años, militando en movimientos sociales, o sea, no era un recién llegado a la política, incluso a la política de calle, a la política popular, a la política social, a la política apoyada en la calle, no en las instituciones. Hasta ese momento había estado muy ligado a los movimientos sociales de recuperación de espacios sociales autogestionados y muy ligado también a la música, pues al rock más fuerte, al punk, al hardcore. Un rock rápido, distorsionado, pero muy politizado y muy activo. Entonces, que la palabra lleva mejor cuando es pausada, que no hace falta a veces gritar, porque ellos son los que gritan. Y sobre todo sabiendo lo que son los medios de comunicación en mi país, pero en la mayor parte de los países del mundo, con podríamos decir, esa caracterización de Hollywood y ese infoentretenimiento en el cual, por ejemplo, en las tertulias lo que ponen es un espectáculo, no una forma de reflexionar, sino gritos por encima de otros y lo estamos viendo, las tertulias más importantes de mi país que se dicen políticas realmente no son políticas, o sea, son de enfrentamientos brutales de gritos, ¿no? Entonces yo lo que quería y lo que entendí que tenía que hacer a partir de ese momento era bajar el tono, estudiar mucho, ser muy riguroso, porque normalmente se miente continuamente. Yo ya nosotros teníamos un grupo que se llamaba Sin Dios y en el año 88 ya hicimos una canción que se llamaba Medios de Comunicación, ¿no? Que decíamos libertad de información es libertad del enunciante, es decir, quien paga los anuncios es el que decide lo que se cuenta, ¿no? Entonces es eso, hay que hacer mucho ejercicio. En el Parlamento Europeo yo creo que es el que entré hace 2 años, fue el peor momento. Mi primera intervención ya me insultaron, me llamaron stalinista español por hablar y por pedir, una intervención en la que hice que pidiendo que se bajara el nivel de odio contra Rusia, ¿no? Contra un vecino que tenemos, en el cual yo no entiendo las relaciones entre los países de esa manera, ¿no? Solo por eso me insultaron, y unos insultos que no puedo reproducir ahora mismo, ¿no? Entonces, frente a esa crispación, esa algarabía, esa espectacularización de la política o de las ideas, lo mejor es la serenidad, la voz tranquila y el rigor. ¿Tú crees que en España podría hacerse una ley a través de la cual se ayudará a todos a leer y entender los medios de comunicación? Porque si aquí son tóxicos, en España es impresionante. Sería posible hacer una ley, pero sería posible si hubiera un gobierno que representara los intereses reales, soberanos y populares. Desafortunadamente no lo hay. Es importantísimo no solo saber analizar, porque ese bombardeo mediático sistemático va creando una realidad. Tú cuando estudias o cuando cualquiera estudia
desde que se inicia la propaganda, ¿no? Pero sobre todo en su mayor representación del mal y de la excelencia, podríamos decir, de la excelencia del mal, que fue Goebbels, ¿no? Que ha marcado una serie de normas, tanto la simplificación, el maniqueísmo, la repetición que convierte en verdad, las mentiras afirmativas, etc. Eso se sigue utilizando. Hollywood lo utiliza. Por ejemplo, cuando ellos ejemplarifican su lucha, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial parece que la ganaron Estados Unidos. Estados Unidos perdió 300.000 hombres, fue un esfuerzo importante, pero quien hizo el esfuerzo fue la Unión Soviética. Y tú le preguntas a alguien en Alemania o en España quién ganó la Segunda Guerra Mundial y se creen que la ganaron los estadounidenses cuando los rusos pusieron cerca de 30 millones de muertos, ¿no? Entonces, es importantísimo los medios de comunicación y se ha dado una batalla importantísima en América Latina. Bueno, para entender al mundo, una de las herramientas más importantes es el libro. Para entender al libro no solamente se sufre con los libros que nos golpean, se estudia con los libros hacia los cuales nos acercamos para entender las corrientes de pensamiento, también se lee por placer. ¿Qué lees tú por placer? ¿Qué te gusta? Lo que me ayudó a comprender el mundo fue la lectura. Y le tengo que dar las gracias a mi padre y a mi madre. Y a mi padre era curioso, porque mi padre era militar. Mi padre murió haciendo el curso de almirante de la Armada, pero era una persona que leía mucho, que siempre nos dio desde pequeño cómics primero, tebeos, y luego ya nos fue dando libros, novelas y así. Y mi hija también, yo le he transmitido eso, lee, ¿no? Entonces, yo ahora leo, tengo que leer mucho, y de pequeño también para formarme políticamente, mucho ensayo. De todo, incluso me he obligado a leer cosas. Yo leí una versión abreviada del Capital cuando tenía 14 años y no me enteré de nada, pero algo se me debió de quedar, ¿no? Me obligo mucho a estudiar, pero cuando quiero gozar, mira, hay dos poetas que para mí tienen las dos vertientes, lo amoroso, pero también lo político. Por un lado es Miguel Hernández, en lo político, y en lo amoroso Pedro Salinas. Yo soy un enamorado de Pedro Salinas. Luego me gusta mucho la novela negra, pero de autores que vienen también del activismo o que entienden la poesía, digo, la novela como crítica, ¿no? Y ahora es lo que llevo, aunque siempre llevo en mi mochila, que es el morral el que me llevo a cualquier lado. Ahora he estado en Siria y me lo he llevado, también en La Habana, y ahora aquí siempre llevo un libro en papel de ensayo, de novela y algo de poesía, un libro pequeñito, siempre preferentemente Salinas, porque es algo que llevo en la mochila que me ayuda en los momentos difíciles o con mucho estrés a relajarme. En este momento hemos estado hablando con Javier Couso, nos ha agradado mucho este reencuentro después de 13 años que nos conocimos en Madrid, y les invitamos a seguirlo a él, a los estudiantes de periodismo, a saber cómo se hace buen periodismo, siendo serio, siendo sereno y siendo estudioso. Bueno, aquí estamos en la Feria del Libro, en el Parque Los Caobos y en el puesto de la librería mediática. Por lo tanto, tenemos un sonido ambiental hermosísimo porque es ambiente de gente, ambiente de pueblo que nos está rodeando. Y también, por supuesto, ambiente musical. Así que de alguna manera con esto estamos explicándoles a ustedes que es probable que tengamos sonidos que nos invaden a lo que nosotros vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Francisco de Miranda, pero no solo vamos a hablar de Francisco de Miranda, el precursor y para muchos un libertador, sino que vamos a hablar de algunas de las obras, de los libros que se han venido escribiendo, son muchísimos y de distintos orígenes, distintos autores, distintos países, autores de distintos países, porque Francisco de Miranda ha sido ese hombre que todos repiten, un venezolano universal. Y no solo un venezolano universal, sino un hombre que, tal como lo vemos, por ejemplo, en el libro que se llama Francisco de Miranda, precursor de la independencia de América Latina, de Carmen Bohórquez,
que es un libro extraordinario, que ha salido ya hace algún tiempo y ahora han salido varias publicaciones nuevas. ¿Y por qué decimos que es un libro extraordinario? Porque realmente es un trabajo de una profundidad muy grande. Un libro que no tiene concesiones hacia el sujeto, hacia su protagonista, que es la vida de Francisco de Miranda, sino que además es un libro que, hablando de un héroe, no admite de ninguna manera que se convierta en una especie de superhéroe. Esas figuras con las que nos inculcan una cantidad de subvalores para impedir que se pueda admitir que el ser humano tiene los valores, no sin necesidad de darle esa categoría de superhéroes con las cuales nos envenenan de la cultura, especialmente de la cultura del sistema capitalista. Ahora, en este libro, Carmen Borges está hablando de un hombre que de alguna manera ha sido un hombre de dos mundos. Un hombre del mundo en el que él vive y un mundo en el que él promueve que se convierta el mundo. Y especialmente el mundo de nuestra América, aquel que ya él llamó, junto con unos antecesores que estuvo, por ejemplo, en un peruano llamado Vizcardo, que llamó Colombia. Una Colombia que, según algunos de los proyectos de Francisco de Miranda, comenzaba largamente en el norte, en el continente del norte, ahora Norteamérica, hasta final de nuestra América del Sur, un solo continente. Y él también lo llamó América, no solo Colombia. Y Vizcardo, el peruano, también le había puesto el nombre de Colombia a este territorio al cual Francisco de Miranda trabajó toda su vida para emanciparlo. ¿Por qué decimos que es un hombre de dos mundos? Un hombre de dos mundos porque él vive perfectamente en el siglo XVIII. ¿Y por qué decimos que es un hombre que promueve otro mundo? Es el otro mundo de esos dos mundos. Porque Francisco de Miranda está construyendo, es un arquitecto de un nuevo continente. Es derrotado en el mundo de su vida, pero es un triunfador en el mundo que él promueve. Pero vamos a decir algunas de las cosas que nos dice Carmen Borges a través de su libro. Nosotros vamos a afincarnos en lo posible en un elemento que en este momento se está convirtiendo en algo muy importante, y es la falsa oposición que se ha hecho por algunos historiadores de Simón Bolívar y de Francisco de Miranda. Y es una falsa oposición por una cantidad de motivos que vamos a decir, pero además de ese motivo, de esa falsa oposición, hay un elemento, un aspecto donde algunos de quienes quieren negar a Simón Bolívar acusan a este de ser el culpable de haber detenido a Francisco de Miranda en La Guaira en 1812 y haberlo entregado a los españoles. Pero antes de revelar lo que una cantidad de autores niegan y dicen que esa posición o esa opinión es falsa, vamos a hablar de algunas cositas anteriores. Por ejemplo, y esto es muy importante que lo digamos, lo dice Carmen en varias oportunidades. Dice lo siguiente: cuando en 1812, Miranda tiene una vida impresionante. Miranda se va en 1771 de Caracas hacia España y regresa 35 años después, cuando llega a las costas de Coro, de la vela de Coro, en su expedición de 1806. Y posteriormente, ya después, convocado por la Junta y el Cabildo caraqueño, regresa a Venezuela en 1810. Estamos hablando entonces de que Miranda, jovencito, se va a España, recorre el mundo entero, hace unas experiencias culturales extraordinarias, compra libros, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta.
un hombre de una cultura impresionante, un hombre que sabe de filosofía, de geografía, de matemática, de lenguas muertas y lenguas vivas de su época, y que además de eso ha trabajado intensamente en los fenómenos que ocurren durante su vida, como por ejemplo la revolución en Estados Unidos anticolonial contra Inglaterra, que se produce especialmente siendo todavía Francisco de Miranda un oficial del ejército español y se convierte en un gran, guerrero en la batalla de Pensacola en Estados Unidos, pero siendo un oficial español. Pero después también ha estado en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa tuvo varios avatares y no solo esos avatares significaron algo muy importante para su propia formación, sino que además y muy especialmente él se impregnó de los fenómenos también de esa Revolución Francesa. Y por supuesto ha sido el precursor de la revolución nuestra, de nuestro continente. Pero muy especialmente quiero decirles que acá tengo por lo menos 10 o 12 autores sobre Francisco de Miranda. Todos estos autores niegan que Simón Bolívar, el 30 de julio de 1812 en La Guaira, haya entregado a Francisco de Miranda a los españoles. Y el episodio es de la siguiente, no tengo tiempo para leer detalladamente lo que dicen los distintos autores, pero estamos hablando de Alfonso Rumazo González, estamos hablando de Miguel Castillo Didier, Grecia y Francisco de Miranda, un extraordinario libro. Estamos hablando de, por supuesto, entre otras, de Carmen Bohórquez. Estamos hablando de un soviético que se llama Lavrensky, perdón. Todos ellos cuentan de esta siguiente manera. Francisco de Miranda se va luego del pacto que realizó con Monteverde el 17 de julio de 1812, se va a La Guaira. Cuando los otros oficiales patriotas se enteran de que Francisco de Miranda se ha ido a La Guaira y que Monteverde, traicionando los acuerdos del armisticio que se había firmado y no los está cumpliendo, se van también a La Guaira creyendo que Francisco de Miranda los ha traicionado y lo detienen. Pero lo detienen las fuerzas patriotas en una Guaira que todavía seguía siendo dominio de los patriotas. Lo que sucede es que luego que es detenido Francisco de Miranda, y eso es todo un hecho muy doloroso para todos, incluyendo los propios oficiales que lo han detenido y que después, posteriormente, se lamentan muchos de ellos de ese episodio. Cuando es detenido, está detenido o fue detenido por los patriotas en un territorio patriota y queda detenido en un territorio patriota. Sucede que Monteverde manda a uno de sus oficiales llamado Cerveris que toman La Guaira en la noche. Por supuesto, con la traición de Miguel Peña, que fue uno de los oficiales que acompañó a Simón Bolívar en la detención de Francisco de Miranda, y también de Las Casas, que es el otro oficial, que en ese momento traiciona también. Se habían puesto de acuerdo con Monteverde para traicionar a los patriotas. Simón Bolívar no entregó en ningún momento a Francisco de Miranda a los españoles. Sucede que simplemente cambió de dominio el territorio y el momento donde estaba detenido Francisco de Miranda. Y el punto se demuestra de la siguiente manera. Monteverde pretende premia a Peña y premia a Las Casas y pretende premiar también a Bolívar, y este lo rechaza y dice: no tengo que recibir ningún tipo de satisfacción de ustedes, porque cuando yo detuve a Francisco de Miranda no era para entregarlo a la corona española, era porque nosotros entendíamos que nos había traicionado. Yo no acepto de ninguna manera que yo he entregado a Francisco de Miranda a la corona española.
Y de esta manera entonces damos por terminado este tema, que me parece que es muy interesante. Me gustaría muchísimo que los historiadores, yo estoy hablando como lector de historia, que los historiadores profundizaran este trabajo, y hay por lo menos 14 o 15 autores que yo tengo que confirman lo que acabo de interpretar. Los invitamos a leer siempre, a leer De todo. porque en el premio Estefanía Mosca 2015, Juan Calderón Camelo fue uno de los ganadores y él dijo que iba a venir con toda la familia y vino. ¿Ah? Aquí están, entonces les debemos una entrevista, se la haremos y entrevistaremos también a los ganadores del premio Inéditos de Monte Ávila, pero eso será en otro programa. Hasta el próximo programa.